Hola, para los que no habéis venido a clase hoy, os voy a hacer un pequeño vídeo explicándoos por encima qué es la plataforma Arduino, un poquito lo que he comentado en clase para que podáis consultarlo si queréis y poneros al día. Y si no, una vez que estéis perdidos ya en clase, que será lo más probable, podáis retomar esta información y poder ya actualizaros un poco. Bueno, vamos a empezar a hablar de Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es hardware libre y software libre. ¿Qué quiere decir que es hardware libre? Bueno, cualquiera puede montar su Arduino siguiendo los esquemas. Los esquemas son públicos, el código del microcódigo es público y cualquiera, comprando los distintos componentes que necesita, que vienen en los esquemas, un listado de ellos, puede soldar su propia placa y crear una placa similar al original con la misma funcionalidad. Esto hace que, aparte de la placa oficial, que cuesta unos 25 o 30 euros, no sé exactamente, yo la compré hace mucho tiempo, aparte de la placa oficial, puedas comprar copias chinas, que son, a pesar de que quizá tengan una calidad de componentes un poco más baja, tan válidas como el original, o puedas crearte tu propia copia. Además, hay muchos diseños de Arduino realmente, ya lo veremos. Ya os comentaré un poco luego, no todos los Arduinos son exactamente iguales y esto también se ha posibilitado por cambios en la estructura siguiendo los esquemas para crear distintas versiones. Y es software libre porque tiene plataformas de desarrollo libres y utiliza un lenguaje basado en C. El hecho de que sea software libre hace que cualquiera pueda crear su propio kit de desarrollo. Esto es muy útil porque nos permite crear herramientas como la que vamos a utilizar en la asignatura, que es BitBlock, que es una plataforma de desarrollo basado en bloques, arrastrando pequeños bloques y enganchándolos unos con otros como si fuera un puzzle, algo más visual todavía que lo que eran los flujos de Fluol. Vamos a poder desarrollar ese código, esa programación de Arduino sin tener que escribir lo que es el código fuente en C. Normalmente las piezas de hardware o los productos hardware no tienen esos kits o no están basados en ese software libre. Por ejemplo, las videoconsolas venden kits de desarrollo, los SDKs, conocidos como SDKs, que Software Development Kit, que tienes que pagar por ellos para poder desarrollar para esa plataforma. Ahora no sé en cuánto está en el precio, creo que eran los kits de desarrollo, no sé si eran de PlayStation 3, creo, si no recuerdo mal, estaban en torno a los $100.000 o algo así. O sea, son kits muy caros. Y en este caso no. Ellos te facilitan todas las herramientas, te dicen, mira, con la placa nos comunicamos así. Esta es la manera de comunicarse con la placa. Ahora tú desarrolla la plataforma que quieras y utiliza estos esquemas o sigue estas instrucciones para comunicarte con la placa y no va a haber ningún problema de interoperabilidad. Esto es una placa de Arduino 1. Esta es la placa que vamos a utilizar, es la oficial de Arduino, una de las versiones. La 1 se llama así porque normalmente es la que se utiliza para empezar, es la más sencillita o la más estándar. Hay distintas versiones, aunque no he mostrado ninguna. Lo he comentado hace un momento, hay versiones muy pequeñitas para utilizar en sistemas empotrados, por ejemplo, crearte un pequeño sistema de control de riego. Bueno, pues puedes querer tenerlo en un espacio muy pequeño y una plaquita más pequeña que esta será de más ayuda. O algo que quieras llevar encima, si quieres llevar encima un sistema de grabación o cualquier cosa que se te ocurra construir. Quieres poner en la ventana un sistema de medición de temperatura y un pluviómetro, también te vendría muy bien una plaquita más pequeña por evitarte poner cosas engorrosas. Bueno, hay distintas versiones, las hay también con más puertos de entrada, que son esto que vemos aquí, donde pone digital y analógico. Ahora os voy a escribir los puertos, pues sabéis que tienen muchos más puertos de entrada, los hay que tienen distintas funcionalidades ya incluidas de serie. Voy a describiros un poco cómo es esta placa. Bueno, esta placa de entrada cuenta con 13 pines digitales. Están ahí numerados del 0 al 13. Bueno, son 14 realmente. Van numerados del 0 al 13. Dos de ellos tienen una peculiaridad. El 0 y el 1 son puertos de transmisión de datos. Y el resto son simplemente pines normales de entrada-salida. No os voy a explicar lo que significan ciertas cositas porque creo que se escapan un poco. Los puertos que vemos que tienen como la cejilla de la ñ son puertos de pulso modulado. Quiere decir que se puede intentar utilizar como si fuera
como si fuera una especie de puerto analógico. Se puede simular un puerto analógico. No lo vamos a ver en la asignatura. El puerto 13 lleva una resistencia integrada, se ve justo debajo del 1. Eso que se ve ahí, esa plaquita metálica, es una resistencia integrada. Eso hace que ahí podamos conectar directamente un LED entre el 13 y tierra, que es lo que está al lado, sin que se funda. Si lo ponemos en cualquiera de los otros, tendríamos que poner una resistencia entre medias para provocar una caída de tensión para evitar que el LED se queme. Tenemos 6 entradas analógicas, numeradas del 0 al 5, de 10 bits. En este caso los pines digitales son entrada y salida, se pueden configurar como entrada o como salida. Los analógicos son solo entradas. De 10 bits. 10 bits, cuando hablamos de bits, cuando hablamos de este procesador es de 64 bits, esta videoconsola es de 256 bits. Bueno, lo que estamos hablando al hablar de bits, estamos hablando de la capacidad de direccionamiento, de la capacidad de memoria, en función de lo que sea. ¿Cómo se mira cuál es la capacidad? Pues normalmente es, normalmente no, esto es así, es 2 elevado a el número de bits. Ese es el número de posiciones de memoria que tiene o de cosas que puedes direccionar, de valores que puedes tomar. En este caso, 2 elevado a 8 es 256 y cada incremento es el doble, son potencias de... Entonces sería 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024. Tendríamos 1024 posibles valores entre el 0 y el 1023, que nos daría esa entrada analógica. Esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos sensores de proximidad, tendríamos un rango de 0 a 1023 de valores que podríamos recibir en función de la proximidad. Esto nos mediría también para intensidad de luz, podríamos medir hasta 1023 de intensidad. Es decir, tendríamos todo ese espectro, no es que pudiera más allá, no, el máximo sería 1023, el mínimo 0, y entre medias tendríamos todo ese espectro para poder modular. Ya sabemos que cuantos más valores se puedan tomar, realmente más real es esa señal analógica, más cercana de la realidad está. Esto al final es una conversión de analógico a digital. Es como básicamente es lo que se hace con los MP3. Cuando tienes un MP3 y lo codificas no sé si lo habréis visto, viene codificado en 198 bits por segundo, o en 192 creo que suele ser, bueno, en 128 eran antiguamente, cada vez les va dando más. Eso quiere decir que que el espectro de muestreo es ese. Entonces, cuantas más posibles valores tenga, más se acerca a un valor real totalmente que no sea discreto como en el caso de los digitales. Recordamos que los digitales pueden tener un 0 o un 1, lo habéis visto en la asignatura, sin embargo las analógicas pueden tener entre 0 y 1023. También esas entradas analógicas se pueden configurar como salidas digitales, si necesitamos más pines digitales. Tenemos un puerto USB, es un USB tipo B, estos que son cuadraditos como los de las impresoras. Esto sirve para que lo conectemos al ordenador para hacer la transmisión de datos y también nos sirve para alimentar Arduino mientras esté conectado con 5 voltios. Una conexión a fuente de alimentación, si no queremos utilizar el USB, podemos ponerle ahí una conexión con una fuente de alimentación, bien sea conectada a la pared que le pase los 5 voltios que necesite, o bien sea con una pila, por ejemplo. Con una pila podríamos alimentarlo y tener un Arduino que no dependa de estar enchufado a nada. Empaquetamos la pila con la plaquita en una cajita y podemos tener un Arduino móvil con los sensores que hagan falta para dejarlo instalado en un sitio sin necesidad de cables. Tenemos un botón reset que lo que hace es que se reinicie la ejecución. Como vamos a ver más adelante, Arduino ejecuta el código en bucle y el botón reset lo que hace es que se reinicie el bucle, se vuelve a empezar desde el principio. A veces necesitaremos quizá volver a empezar para ver cómo se hace un ciclo completo, para pillar alguna cosa. Con el botón reset lo haremos. Por último, tenemos unos pines de alimentación y tierra, como vemos ahí abajo, con la etiqueta Power. No os voy a describir todos exactamente, pero bueno, de ahí podríamos alimentar o podríamos obtener alimentación. Si no queremos utilizar las otras fuentes, bien las otras fuentes externas, bien porque queramos alimentar un Arduino a partir de otro para activarlo en función de ese pin o a partir de otra herramienta, podríamos conectarlo ahí en el VIN, que es el pin que está más a la derecha. GND son ground, que son tierra, son valores de referencia. 5 voltios nos daría el valor de 5 voltios y reset, pasándole un pulso por ahí, resetearíamos el Arduino con lo mismo que hacemos con el botón. Entonces, si queremos, por ejemplo, conectar este Arduino
a una protoboard, a una placa de prototipo para conectar ahí los distintos sensores o distintos actuadores, pues le pasaríamos la corriente, por ejemplo, con esos 5 voltios. Así estaría alimentado a través del Arduino. Si el Arduino está alimentado, el resto está alimentado. Y por último, tenemos aquí 3 grupos de LEDs. Tenemos el primero que hemos visto más a la derecha. El de encendido, que se encenderá cuando conectemos a la corriente, cuando Arduino reciba corriente suficiente. Los 2 juntos que están etiquetados como TX, RX, que son los de transmisión de datos, van ligados a los pines 0 y 1. Cuando estemos copiando código, cuando estemos pasando código, cuando estemos haciendo algún tipo de comunicación seria con el dispositivo, parpadearán. Así veremos que se está transmitiendo información. Y el que está encima solito, que es el pin que va asociado es el LED que va asociado al pin 13, que se encenderá o apagará en función de cómo apaguemos el pin 13. Es una manera de poder probar la placa sin necesidad de conectarle un LED, por ejemplo, externo. Directamente, si encendemos y apagamos el pin 13 y no he conectado ningún LED, vamos a poder comprobarlo igual porque se va a encender ese LED de ahí. Si conectamos un LED, se encenderán los dos. No es que una vez que detecte algo, ese LED vaya a dejar de funcionar. Lo podemos utilizar también para algún tipo de señal, para decirnos, bueno, cuando pase esto, enciéndeme ese pin. Aunque no tengamos nada conectado fuera, pero así podemos ver, oye, mira, está funcionando esto porque me está dando esta información. Entonces, ¿qué es Arduino? Es una plataforma de creación de prototipos electrónicos, como hemos visto. Soporta un gran número de componentes electrónicos porque tiene una amplia gama de librerías. ¿Qué es esto? Bueno, las librerías son, digamos que, programas que alguien más listo que nosotros nos facilita. Alguien ha trabajado, por ejemplo, con un sensor de proximidad o un sensor de un acelerómetro, como los que tienen vuestros teléfonos móviles para cambiar la orientación de la pantalla. Pues alguien ha abstraído todos los datos que recibe ese acelerómetro y los ha convertido en una serie de funciones muy cortitas y muy fáciles de entender para que nosotros las usemos. De esa manera tú solo le dices, oye, dime la posición, y él te dice 3 valores que son las 3 coordenadas, y ya está. No tienes tú que leer los valores eléctricos que recibes, transformarlos a partir de una serie de operaciones, en una serie de referencias, etc., para poder abstraer la información. No. Ellos ya te dicen, mira, toma, las coordenadas son esta, esta y esta, a través de una librería. De esta manera podemos utilizar una amplia variedad de sensores que de otra manera serían complejos de emplear de una manera totalmente sencillita. Leer posición y directamente tienes las coordenadas, mira, está en esta. Leer otra posición, vale, y a partir de eso tú ya dices, bueno, mira, es que este ángulo es este, por lo tanto está en esta posición. Por ejemplo. Múltiples SID para expandir puertos y funcionalidades. Aquí tenemos un ejemplo de uno. Este que vemos es un SIL Ethernet. Esto se pondría encima del Arduino, como vemos, nos robaría todos los pines para devolvérnoslos después. Esto lo que haría realmente sería quedarse él con alimentación, conectarse a los puertos, al ISCP que vemos por ahí fuera, por ejemplo, el ICSP, perdón, y aparte de darnos otro botón reset encima, bueno, nos proveería de una conexión Ethernet, es decir, un cable de red, y a mayores, como vemos en la esquina inferior derecha, de un puerto de un slot micro SD. Con esto podríamos montarnos un pequeño servidor o algo que se comunicara a través de la red local o de un cable de internet. Y podríamos hacer que escribiera información en una tarjeta SD. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizarlo para recibir información ahí. Hazme todas las mañanas una petición a esta página web y recógeme y guárdame ahí todas las noticias. O a una cuenta de Twitter y guárdame ahí toda la información. Y así tendríamos una especie de backup de lo que estamos escribiendo, por ejemplo. Y todo esto se programa en un C, en un subconjunto de C. No se utiliza C en toda su amplitud, no hay una serie de funcionalidades de C porque el procesador que utiliza, el Amtel que utiliza es muy limitadito, pero solo nos permite hacer una cosa a la vez, no podemos hacer que esté haciendo varias cosas a la vez. Si está haciendo parpadear un LED, en ese momento no puede estar haciendo otra cosa, no puede estar atendiendo a ver si pasa algo más. Cuando deje de hacer eso, atenderá a otra cosa. Ahora vamos a ver, estos vídeos van a estar disponibles, como van a estar disponibles los enlaces, no os los voy a poner aquí. ¿Qué puedo hacer con Arduino? Yo puse 3 ejemplos de aplicaciones o de proyectos que yo he realizado. Son 3 proyectos, son 3 vídeos de 3 proyectos que he grabado yo, de 3 proyectos que yo he hecho. El primero es una máquina de hacer pompas. Es un brazo mecánico con un servomotor que baja el brazo, mete un pompero en un botecito de jabón, lo levanta otra vez, lo saca
hace un giro de 90 grados, lo baja, se pone delante de un ventilador que se enciende en ese momento y hace pompas de jabón. Además tiene un sensor de proximidad que mide si el depósito está lleno o vacío y facilita que si el depósito está vacío no te deje arrancar la máquina, porque no tiene nada con que hacer pompas, luego sería totalmente ridículo. Hasta que no está lleno el depósito, no se enciende un LED verde que dice adelante, ya puedes utilizarlo. PS Group, lo vais a, si queréis ver el vídeo, es una pequeña construcción que hice con Arduino, que lo que hace es inyectar código cuando enciendes la PlayStation 3, lo que hace es inyectar código que salta el control del hipervisor. Entonces, de esa manera tú puedes... El hipervisor es, bueno, básicamente es el sistema de control de seguridad de la PlayStation 3, y cuando haces eso, lo que permite es que puedas instalar y ejecutar software no firmado por Sony. Básicamente, pues copias de dudosa procedencia y software casero. Este proyecto en concreto está basado en trabajo de la comunidad. No es que yo haya desarrollado el proyecto completo. Los otros dos casos son proyectos totalmente originales míos. En el caso de Remote Car, es un proyecto que hice que básicamente consiste en construir un coche con control remoto. Es un coche de 4 ruedas, es decir, porque bueno, podría ser un robot de 3 ruedas y tal, es un coche, por lo tanto tiene sus 4 ruedas, tiene luces frontales, tiene intermitentes laterales, tiene luces de freno, tiene un sensor de proximidad frontal para evitar colisiones y tiene un sensor de proximidad inferior que bueno, como comenté a vuestros compañeros, el sensor funciona, realmente detecta cuando no hay nada debajo y por lo tanto se va a caer. El problema es que por el cómo trabaja Arduino y por la inercia que llevan los propios motores, una vez que quiere detener el coche, lo detiene para que no caiga, pero lo detiene en el aire. Luego el coche ya caía, luego nunca llegó a funcionar bien. Pero bueno, realmente está muestreando bien los valores. Y lo que hice fue construir este coche y lo controlaba con una aplicación que desarrollé para iPhone, a través del Ethernet Shield, con un cable. Se podría haber hecho de manera inalámbrica con un Shield Wi-Fi, porque hay Shields de todos los tipos, hay Wi-Fi, hay Bluetooth, hay para colocar una tarjeta SIM, para un lector de RFID. Lo podría haber hecho con uno Wi-Fi, pero bueno, costaba 100 euros comprar un Shield Wi-Fi, no sé si me costaron 20-30 euros el Shield Ethernet, y para mis propósitos, que era pura experimentación y divertimento, me servían igual. Luego opté por la solución más barata. Pero bueno, podéis ver que es una plataforma muy versátil que nos permite hacer un montón de cosas que se nos ocurran a base de empezar a poner piezas. Y si ahora le pongo esto y hago que esto... Vale, y si ahora además le hago esto, un compañero vuestro me ha comentado, por ejemplo, un sistema de presencias de personas, de tal manera que cuando alguien aparezca, tome una fotografía y sepáis si hay un intruso en casa. Se podría construir muy fácilmente con Arduino.